Se cruzó la línea ecuatorial con la espina dorsal de América. De esta extraña y única confluencia nació una de las geografías más bellas de la Tierra. La cordillera andina empujó volcanes hacia las alturas frías que convierten en blanco nieve las densas nubes ecuatoriales. El Cotopaxi, el Chimborazo y el Cayambé contemplaron el devenir de plantas y animales en junglas y altiplanos templados que cobijaron algunos de los medioambientes más ricos de la Tierra. Vieron pasar a los hijos de los hombres explorando América. Los vieron asentarse durante miles de años en sus faldeos y valles. Paraíso pródigo cercano al sol. Vieron florecer la vida en su comarca encantada. La ruta al norte hacia Otavalo pasa por la tierra de los Salasaca. Ingapirca, centro administrativo incaico. La abundancia de agua y la prodigiosa fertilidad de la tierra sedujeron al inca Huayna Capac, que trasladó su residencia y la capital del imperio a la sierra ecuatoriana. Numerosas poblaciones fueron traídas desde el Cusco y otras regiones para consolidar la corta pero intensa dominación incaica que implantó su cultura y la lengua quichua a todos los pueblos serranos. A más de 5.000 kilómetros de Santiago de Chile y en el extremo norte de Ecuador, en la provincia de Imbabura, viven los otavaleños, uno de los pueblos indígenas más notables de América. Entre el Taita Imbabura y Mama Cotacachi, dos veneradas montañas, se extiende el Valle del Amanecer, la comarca encantada otavaleña. Yaguarcocha, laguna de sangre. Los otavaleños se sienten a sí mismos descendientes de los incas. Provendrían de un grupo de nobles cusqueños traídos por Huayna Capac. Según algunos historiadores, descienden de un pueblo que vino por mar desde Colombia y Centroamérica 7 siglos antes de la llegada del Inca. Dominaron toda la región y crearon la cultura Xiri, tan sólida que sobrevivió a la dominación inca y la española después. Incas o Xiris, o una mezcla de ambos, pero sin duda un pueblo fuerte, próspero, orgulloso de sus tradiciones, que convierten en una comarca única al Valle del Amanecer. Alrededor de 50.000 otavaleños viven en el campo y en pueblos cercanos a la laguna de San Pablo. Ciudad de Otavalo. Feria de Animales de Otavalo, domingo 6 de la mañana. Para muchos el día ha comenzado 2 o 3 horas antes. Han llegado hasta aquí después de una larga caminata. Es el lugar obligado en la región para cambiar, comprar o vender vacunos, cerdos, cuyes y aves domésticas.
Mercado de Otavalo. Se realiza todos los domingos y es el más famoso de Ecuador. En él se encuentran toda la artesanía ecuatoriana y la de gran parte de América. Los otavaleños son comerciantes excepcionales. Sus antepasados habrían estado relacionados incluso con los mindanaes, que comerciaban entre Centro y Sudamérica desde tiempos anteriores a los incas. La producción de tejidos está profundamente arraigada a la tradición. Importan materias primas y también diseños de toda la América India y exportan su producción a casi todos los países del mundo. Yo saqué primerito la hamaca, así, a ver, unos 10 años. O sea, inventé yo, o sea, y hice de esta hamaca, o sea, con dibujos, o sea, para que me rinda un poquito más la tela, ¿no? ¿Pero aprendiste mirando alguna otra hamaca ya hecha? Ah, claro, o sea, hamacas de Guatemala habían. ¿Y te quedan mejor que las de Guatemala o peor? O sea, casi iguales, o sea, claro, o sea, diferente diseño, ¿no? Claro, como del Guatemala que había, o sea, no es igual, pero, o sea, claro que aquí en Otavalo es único este. En un urdidor de 4 aspas, Segundo Díaz prepara la base del tejido. Los hilos de diferentes colores que le servirán para el diseño se juntan y enrollan en el bastidor. Quedan así listos para tejer en el telar a pedales. Casi todas las casas otavaleñas tienen los 2 primeros cuartos dedicados al tejido. Esta forma de enlazar la urdiembre impide que se enrede en el transporte hacia el telar. Don Rafael, padre de Segundo, tensa la urdiembre. Carmen, su esposa, ayuda a separar los hilos para que se enrollen ordenadamente en el rodillo del telar. Yo he visto que aquí trabaja toda la familia en el tejido, hasta los niños de repente. Ah, claro, o sea, digamos, o sea, a los niños también toca hacerle aprender de artesanía desde chiquito, porque sí, solo así pueden hacer de grande también, o sea, un artesano, ¿no? ¿Y es costumbre que la mujer ayude en el trabajo de artesanía? Normalmente sí, creo, o sea, porque sí ayuda normalmente, porque casi iguales trabajamos con la mujer y el hombre. Claro, los niños no tanto, pero, o sea, un ratito y después les soltamos nomás a ellos para que se diviertan después de hacer los deberes, todo eso. ¿Es importante la escuela para los niños? Claro, cómo no, porque, digamos, o sea, mi mujer, o sea, no acabó la escuela, no, la primaria, entonces, yo acabé la primaria, entonces, ¿cómo no vamos a poner a los niños en la escuela para que sepan más que nosotros? Carmen ayuda a Segundo en el amarre del extremo de los hilos de la urdiembre a las guías del telar.
Al tejer se entrecruzarán, siguiendo un orden preestablecido según el diseño, los hilos de la urdiembre en sentido longitudinal y el de la trama en sentido transversal. Carga la lanzadera con una bobina que proporcionará el hilo de la trama horizontal. Carmen llenará muchas bobinas de hilo para un proceso de tejido que será necesariamente largo, paciente y artesanal. Después de muchas horas de noches largas y madrugadas frías, surgirán 20 metros de tela que Segundo venderá convertida en hamacas en el mercado del próximo domingo. La industriosidad otavaleña ha sembrado de telares todos los poblados. Por lo menos 5.000 personas se dedican al tejido y confección. Más de 2.000 telares industriales de pie o de cintura oscilan incansablemente. Para tejer, hilar o retorcer han implementado las más diversas e ingeniosas tecnologías. Siendo en su mayor parte una industria artesanal y familiar, no se conocen las cifras de negocios. Se habla de decenas e incluso centenas de millones de dólares. Y la actividad familiar es siempre compartida con el trabajo agrícola que produce el sustento básico. Los otavaleños, con gran habilidad, han percibido el interés del mercado internacional por la estética indígena americana. Los diseños pueden ser ecuatorianos, guatemaltecos o bolivianos, o incluso una adaptación de cuadros del gran pintor suizo Escher. Por diferentes vías, incluyendo grandes containers, parten los tejidos a Europa, Estados Unidos y otros países. En Otavalo están a la vista los signos de prosperidad. Los edificios más grandes de Otavalo pertenecen a familias indígenas, centros culturales y agencias de viaje. Con su larga y ancestral trenza y calzados de alpargatas, parten a buscar mercados por el mundo. Y siguen apareciendo nuevos vehículos, mansiones y modernas casas en el paisaje otavaleño. Pero la tradición permanece y se llama Miguel Andrango. El lavado de la lana es fundamental para disolver la capa de grasa que recubre la fibra y que impediría un buen teñido. Puede hacerse con el zumo de las hojas de penco azul que sirve como detergente. Varios enjuagues en agua fría dejarán completamente limpia la lana. Don Miguel Andrango es tal vez el mejor tejedor tradicional otavaleño. Antes de hilar, carda la lana con dos pequeñas tablas con púas. ¿Por qué ha mantenido usted la tradición tan fuertemente? Bueno, por una parte,
Este arte o nuestro arte es como parte de nuestra cultura, ¿no? La parte de la indígena. Digamos, el arte de tejer es ya desde los tiempos del Inca. Entonces, mi papá aprendió de su papá y yo he aprendido de mi papá y asimismo yo le he estado enseñando a mis hijos, a mis nietos, a mis yernos, al que quiera, ¿no? Me ha gustado mantener el arte, ¿no? Que es el arte de tejer o de hacer hecho a mano. Sí, él es mi papá. ¿Usted le enseñó a don Miguel a tejer? Es como no. Yo he enseñado a hilar y cardar y tintorear, todo. ¿Es fácil o es difícil? Difícil es cuando uno no sabe. En el uso o rueca, don Francisco Andrango va estirando la fibra de lana. Así le da la torsión necesaria al hilo y va apareciendo una hebra muy regular que forma un ovillo de lana. El telar de cintura es indígena americano y ha sido usado desde tiempos inmemoriales. El telar de cintura es difícil, ¿no? Y más trabajoso que el telar de pedales o el telar español que llamamos nosotros. Y ese proceso es diferente desde el urdido, ¿no? También el tejido. Lo que está haciendo ahora, ¿cuánto demora en tejerlo? Bueno, depende, ¿no? Como por ejemplo digamos, llamamos una hoja, ¿no? De un poncho, digamos, pero este es más grande que el poncho, es para una cobija. Dos partes de esto se hace una cobija para una cama grande. Por lo mínimo se necesita un mes. Pero eso comenzando ya, digamos, de hilo, como torciendo, tintando, urdiendo y tejiendo, ¿no? Y comenzando desde lana cruda, pues lleva mucho más tiempo. Los telares industriales otavaleños tienen un rendimiento enormemente superior, pero el diseño es perfectamente regular en base a una programación preestablecida. Pero en cambio, en este tipo de telar se puede hacer, por ejemplo, ponchos, cobijas, tapetes, o cosas pequeñas como bufandas, o cinturones, o cintas. ¿La gente valoriza el trabajo suyo? Sí, porque digamos, en este tipo de tejido se puede hacer cosas de calidad, ¿no? Por ejemplo, un poncho puede durar por lo mínimo unos 20 o 25 años. Don Miguel utiliza viejos secretos artesanales. Bueno, anteriormente mis abuelos lo utilizaban como flores, hojas de eucalipto, de chilco, utilizaban otros, digamos, plantas del monte
Y también utilizaban esos musgos que salen en árboles viejos. Y nosotros también utilizamos lo mismo. Hacemos una mezcla de químico y vegetales. Para que lo levante, Se toma el aire frío, entonces le cambia, digamos, el color. Más bonito, más firme, todo. Antiguos tintes y matices surgen de la alquimia de Don Miguel. La producción textil del taller es muy bien cotizada en los mercados internacionales. La altísima calidad de los tejidos controlados, hebra a hebra, con paciencia inagotable, es imposible de obtener con sistemas más industriales. Ponchos, mantas y cobijas serán lucidos con orgullo en otros países del mundo. Luz María, hija de Don Miguel, se encarga de las ventas. Desde chiquita, desde niña me he enseñado a bordar. Y para nuestro uso también. Ahorita que llevo es todo a mano, no es a máquina. Siempre hemos llevado la ropa otavaleña. Nunca hasta ahora yo no he cambiado mi ropa típica. ¿Me podrías contar, por ejemplo, cómo se llaman el nombre quichua, los aros, el collar? Esto se llama hualcas. ¿Es muy antiguo el uso de la hualca? No, la gente antigua usaba es coral. Pero el coral, cuando vinieron los españoles, conquistaron y nos dieron esto. Entonces, por eso, esto es como tipo de vidrio, ¿no? Esto, por ejemplo, es de mi abuelita, el collar este. Entonces, coral antigua. Pero ya le digo, cuando llegaron los españoles, lo conquistaron y nos dieron esto. ¿Y el gorro, esa especie de, como de tela que se usa en la cabeza, cómo se llama? Pachalina de cabeza. Pachalina. Se pone... Se pone así. Y hay dos formas, parece, Sí. porque hay otra que es como... Y otro se pone así. Suk fachalnata charingi mamita. Suk fachalnata. Ama kaita ka cruzangicho. Muy bonito esa forma. Las mujeres tocan sembrar, los hombres tocan hacer arar, hacer la yunta, todo, porque es más trabajo, es para los hombres. Como hacen mis padres, toca aprender. Nos traía a nosotros para que ayude todo. Y ayudábamos a nuestros padres. Una boda otavaleña en Ilumán. Pucará de Ilumán, casa de don José Antonio Morán. Familiares y amigos trabajan entusiastamente en la ampliación de la casa. El hijo de don José se casa mañana y, según la tradición, la ceremonia no se puede efectuar si no está lista la vivienda que ocupará.
Es el día de la boda. En el patio se instala la mesa donde se oficiará el palabreo y la puesta del rosario, rito central de la boda otavaleña. José Maneque Chuango, afamado maestro de palabreo, presidirá la ceremonia. El novio es Jaime César Morán Córdoba y la novia Luzmila Díaz. María Manuela Morán es la madrina y asistirá al oficiante. Padre nuestro está en el cielo. Padre nuestro El rosario que se coloca en el cuello de ambos novios tiene cuentas de coral y de cobre, monedas antiguas y un crucifijo de plata. Probablemente en tiempos prehispánicos la boda era una ceremonia similar a esta, y aún hoy los otavaleños se consideran legalmente casados después de la puesta del rosario. Jesús bendición de Padre, Jesús bendición de a ver, uyar peche, a la justa persete, Las flores previamente deshojadas se convierten en elemento central del rito de purificación de los desposados. Rito que alcanzará a todos los presentes. Shampachi. Caigo magiari, caigo magiari. Jesús bendición de Padre, Jesús bendición de Padre, Jesús bendición de Padre. No me La chicha de maíz, bendecida por el maestro de palabreo, recibirá el aliento del novio y será bebida por la novia. También la novia retribuirá su aliento vital.
자신감이 우리 방에 이 시간이 때문에 그 방에나 조금 때문에 지나고 때문에 방에 Jesus been descended by Jesus been descended iya kuna kazari pezo kazari Los padres y los parientes más directos dan su bendición y sus consejos a los recién casados. Buenas noches, Taiticona. Taiticona golpe. La ceremonia termina. En la noche será la fiesta. La danza es animada con chicha y aguardiente. Se comerá mote y mazamorra con cuy. Al final del día, los padrinos llevarán a los novios a su cuarto y los encerrarán con llave. Existe una nueva familia otavaleña y el orgullo por la tradición continúa. Yo cuando chico era muy pobre. Ni me acuerdo si tuve padre y madre. Anduve y anduve por todos estos parajes hasta llegar a joven. Me gustaba irme a bañar a las cochas, donde me sentía a gusto. Pobre era, y mi sustento lo encontraba en el campo, hasta que un buen día morí y renací con el conocimiento del yachac. Supe de las hierbas silvestres, las curaciones, las enfermedades, y fui aprendiendo del imbabura y todos los apus del monte. gran espíritu ahí La flecha de los antepasados, la flecha de las incas, sagrado y poderoso. Chare, frente de que mismo. Ay, qué carajo, curando. Imba brotaita ya samunguilla, cotacachimamba ya samunguilla. Yana urco ya samunguilla. Ay, qué carajo. Chungas que sama ya chungas que orco ya chungas que compañía ya chungas que llevamos ya chungas que tentación ya carajo. ¿Qué es una pasión?
Alpa mama takayaspa, canchi culturalta, rico chingapa, kaipi, jambina kan, kaibo. Singama moti. Santo remedio cacho camba vida, camba suerte, camba causana mundo. Turata ricuchishun, tu cuiman. Ay, corasque. Ama nervioso kangi, ama chukchukungi, hari runa kangi. Gusto me camba suerte, camba coraje. El gran espíritu me mató y renací libre de vicios. Comencé a curar a los enfermos de mi pueblo. Y como se veían que mejoraban, la gente me empezó a buscar. Ahora llegan de todos lados y los curo. Yo, un pobrecito vagabundo sin padre ni madre, ahora soy Yachak, hasta que el gran Apu me lleve a su morada. Urku kuna pekrisya kangi taita imbabora kaima samuchung kotakachi mamita kaiba samuchung kusin mamita kaima samuchung ispingo fakcha kaima samuchekachung kolangale urku kaima samuchekachung yana urku kaima samuchekachung tukuy urku que kinda rikushekachung kanchi samay espíritu korashketa ñukanchi yaya ñawpa timpu yaya kunapa inga taita kunapa Luna mama pa rikungi, fuyo rikungi, killa mama, huera mama, tokuy hatun, todalungo rikungi. Taitapa, mamapa, churipa, sinakachun. Yaya, churi, Espíritu Santo, chasnakachun. Qué misterioso origen y qué historia sostienen al pueblo otavaleño. Tan orgulloso y fiel a la tradición y tan eficazmente industrioso que ha llegado a ser el pueblo indio más rico de América. La fama de su mercado trae hasta aquí la artesanía más famosa del Ecuador, los sombreros de Montecristi. En la provincia de Manabí, 500 kilómetros al suroeste de Otavalo, muy cerca de la costa del Pacífico, se encuentra el pueblo de Montecristi. Cientos de millones de dólares han producido sus famosos sombreros, pero la riqueza parece no haber llegado hasta aquí. ¿Cuál es el secreto de hacer un buen sombrero? ¿Qué tiempo? No, ¿cuál es el secreto de hacer un buen sombrero? El secreto del sombrero es... Don Pedro Fausto demuestra que el secreto de los sombreros de Montecristi es la finísima división de la paja toquilla. De una paja hizo... Aquí hay 3 clases para el sombrero. Vienen llegando sombreros al taller de José Chávez. Los adquiere en algo menos de $2. Estos sombreros vienen recién de la tejedora. Claro. Estos son dos más. Mande. Estos son 2 sombreros más. ¿Usted los teje? No, mi hermana. Ya. ¿Pero qué tiempo se hace su hermana? Mande. ¿Pero qué tiempo se hace su hermana para este sombrero? Con un mes, digo. Un mes largo, ¿no es cierto? Un mes largo. Las mujeres son las que mejor tejen por sus dedos delicados y su prolijidad. En los superfinos pueden tardar hasta 3 meses. Señora Juana, ¿y por qué se trabaja en esa posición? Más mejor se teje así en cante en pierna. Al taller llegan excelentes sombreros provenientes de toda la región. Aquí recibirán la terminación de la orilla, los retoques necesarios, la limpieza y el planchado final.
Habrá comenzado también su meteórica alza de precio que alcanzará en alguna tienda elegante del mundo entre $50 y $500 según la calidad. La zapatilla queda así para plancharlo en los bloques de allá, en los bloques. Ahí lo planchamos y para estar listo para el cliente. La tradición de calidad de los Montecristi se remonta a finos sombreros con forma de alas de murciélago que usaban los indígenas de Manabí a la llegada de los españoles. En su centenario recorrido por el mundo de la moda han cosechado los más disímiles galardones. Provocaron la fascinación de Napoleón. Lo usaron los soldados norteamericanos en las Filipinas. El gobierno ecuatoriano regala un superfino a cada presidente de Estados Unidos desde 1880. Los de ala ancha eran los preferidos de Al Capone y otros gángsters americanos. Difundieron su fama actores como Humphrey Bogart y famosos escritores como Graham Greene. La producción del mal llamado sombrero Panamá se extiende a otras regiones y alcanzó su máximo apogeo en 1946. Se exportaron 5 millones, alcanzando el 20% de los ingresos de Ecuador. Los sombreros de Montecristi no son el único producto de las tierras cálidas que llega hasta el mercado otavaleño. La dieta otavaleña, basada en la agricultura del maíz, ha sido complementada desde siempre por frutos y alimentos tropicales. Y la agricultura tropical en las cercanías de Otavalo es controlada por la población negra de las tierras bajas. Paltas, papayas, piñas y fibras vegetales son algunos de los productos de las tierras bajas. Un curioso y peculiar medio de transporte conecta los 200 kilómetros que separan la región del puerto de San Lorenzo en el Pacífico. Estación de Ibarra, a 25 kilómetros de Otavalo. Desde antes del amanecer, para asegurarse la compra de boletos, impacientes viajeros aguardan la partida siempre un poco incierta del único medio de transporte que les permitirá alcanzar la costa o las estaciones intermedias. La línea Ibarra-San Lorenzo se inauguró en 1957, luego de 5 años de trabajos para abrir un camino por la selva. A las 7 de la mañana comienza su recorrido en Ibarra, a 2.210 metros de altura, para terminar en el puerto costero de San Lorenzo, al noroeste del país. Atraviesa más de 20 túneles,
se cuelga de los bordes de los precipicios para terminar al final del día casi sofocado por la agobiante vegetación tropical. Apenas iniciado el descenso, con el clima más cálido, aparecen las plantaciones de caña de azúcar. Los ingenios azucareros originaron gran parte de la introducción de mano de obra negra durante la colonia. En pocos años, extensas haciendas, muchas de ellas en manos de la orden jesuita, incrementaron sus esclavos negros por una continua importación o por nacimientos en cautiverio. El proceso en los ingenios artesanales ha cambiado muy poco. El dulce jugo extraído de la caña, una vez concentrado, se cristaliza en panes de azúcar morena. Lo que sí ha cambiado es que el hombre negro rara vez trabaja hoy en los ingenios. Lograda su libertad, su alma independiente y alegre se acomodó mejor en pequeñas parcelas agrícolas o lo impulsó a seguir bajando hacia las tierras más cálidas, vírgenes y selváticas de la costa. En Carchi, pequeño poblado, el autoferro hace una parada para que los pasajeros puedan comer. Los lugareños descendientes de los esclavos africanos traídos por los españoles viven de la venta de comida y del cultivo de pequeñas parcelas. Limpia, así bañar. Muy cabezón. Desde hace muchos años, este viaje inhabitual se ha convertido en uno de los circuitos más apetecidos y fascinantes para los turistas extranjeros. A 900 metros de altura y 75 kilómetros más allá de Ibarra, la línea abandona el curso del río Mira y se dirige en dirección norte hacia Colombia. Ay, pero no puedo bajar para allá, pues, hijo. ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas? Uno. ¿Cuántas quieres? A ver, pásemela ya. A ver, el pan de coco. De un permisito, niño. A ver. En la estación La Boca, el autoferro debe detenerse. Se efectúan las maniobras necesarias para el cruce con otro servicio local. Ambos carros terminan tan atestados de pasajeros y mercaderías que ya nadie podrá moverse hasta el destino afortunadamente cercano.
Habrá terminado un largo viaje, muy atractivo para el viajero ocasional, pero exigente y sacrificado para la población local. San Lorenzo, con 20.000 habitantes, tiene una fuerte proporción de raza negra. Viven generalmente junto al mar y se dedican a trabajos madereros en las selvas cercanas o a la recolección marina. ¿500 en un día? Sí. 500 en el día, 500. En el día, 500 ¿Y cuántas horas trabaja para eso? 4 horas. Zoila, mariscadora de conchas negras. En el litoral costero fronterizo entre Perú y Ecuador, y también aquí en la frontera de Ecuador y Colombia, existió antiguamente en abundancia la concha negra. Es un molusco muy cotizado por su exquisito sabor. Para muchos, no hay mejor ceviche en el mundo que el de conchas negras. La intensa presión de recolección de que ha sido objeto obliga a los mariscadores a ir cada vez más lejos a buscarlo. Su hábitat son los manglares, un peculiar bosque bajo semisumergido que crece junto al mar en algunas regiones tropicales. Al bajar la marea, quedará expuesto el suelo lodoso en que se insertan las raíces. Durante 4 horas existirán condiciones apropiadas para la recolección. Está podrido. Es más fácil. Bueno, vamos a sacar una concha a la muestra. Dejen una concha. Ya lo voy a poner. Meche. Toda la candela. ¿Antorcha se llama? Sí, ¿Y para qué lo que es? para cubrirse uno de los zancudos. La antorcha proporciona una precaria defensa contra los mosquitos, muy abundantes en el aire quieto y húmedo del interior del manglar. Ay, tío, ¿usted me llama de nueva concha? ¿Cómo sabe dónde encontrar? En las raíces hay más concha. No. En las raíces hay más concha. A las 4 vienen a ver. ¿Cómo aprendiste a trabajar? De pequeña aprendí yo a trabajar aquí. ¿Quién le enseñó? Mi madre. Ella me enseñó. Ella me enseñó a conchar. Hay hembra y macho. ¿Y cómo se distinguen? Este es el macho. Este es el macho. Deja la mano un poquito quieta, por favor. Déjala. Este es el macho. Ya. Y esta es la hembra. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? La de aquí es negra y el de aquí es blanco. Han pasado las horas. Pronto subirá la marea y la recolección ha terminado. Por acá voy a
Dale. Zoila, ¿estamos cansadas? Sí, estoy cansada. Estoy muy cansada. No saqué nada. ¿Cuánto más o menos? 125. La recolección no fue buena esta vez, pero aún así Zoila selecciona las conchas. Estas de aquí se botan. ¿Por qué? Para que crezcan, están muy pequeñas. No se pueden agarrar. ¿Y aquí lo botan? Sí, para allá. La educación de Zoila es escasa, pero un instinto cultivado en parajes ancestrales de otro continente le hace saber que solo una relación sabia con la naturaleza de esta su nueva tierra le permitirá sobrevivir. Tanto ella como sus compañeros de recolección pertenecen a un grupo humano que llegó obligado a esta región de América. Su alma alegre los hizo libres y sembraron raíces africanas en suelo ecuatoriano. Enriquecieron aún más la rica confluencia de vidas en la comarca encantada.